Bueno, en esta segunda parte lo que vamos a ver es cómo se plasmó ya durante la segunda mitad del siglo XX estas concepciones en representaciones y sus respectivos marcos teóricos. Jan Tattersall, un muy importante paleoantropólogo, plantea que los paleoantropólogos consumen marco teórico más que elaborar su propio marco teórico. Es decir, van tomando aquellas cosas que se instalan como hegemónicas en la biología evolutiva y las trasladan a la interpretación de la evolución humana. Dice Tattersall que entre los años 30 y 40 se construyeron las bases de la genética de poblaciones. Fisher y Haldane, Sewall Wright, sientan las bases matemáticas y Dobzhansky, Mayr y Simpson, los padres de la teoría sintética, terminan por aceptar la idea de que el cambio evolutivo se puede interpretar como un cambio en las frecuencias génicas dentro de los linajes de organismos. Esto también corresponde a una visión de cambio gradual, constante y continuo. Esta visión se hace extensiva, como veníamos planteando, a la paleoantropología unos pocos años después. Alrededor del año 1950, los paleoantropólogos asumen los principios de la teoría sintética y erradican esas concepciones metafísicas que mencionábamos en la presentación anterior de la interpretación de la evolución humana. Y así la paleoantropología alcanza su estatus de ciencia moderna muchos años después de que la teoría evolutiva ya se haya instalado como tal, como mirada estructuradora del pensamiento biológico. Sin embargo, estos principios de la teoría sintética rápidamente se endurecieron y se dogmatizaron, limitando las interpretaciones de las evidencias disponibles. La paleoantropología se presenta entonces como una larga historia de descubrimiento, pero veremos que la clave no está en el registro fósil, sino en la interpretación que se hace de este registro fósil. La mirada de la teoría sintética acerca de la evolución humana fue, digamos, signada por la mirada de los principales teóricos de la teoría evolutiva, como Dobzhansky, muy influido por Van den Reich, un antropólogo alemán que sugiere la idea de que existe una única especie dentro del linaje que va evolucionando de manera gradual. Se asume así esta idea de la especie única en la paleoantropología de los años 50, 60 y hasta los años 70, y que hay una diferenciación temprana de linajes que corresponde a razas actuales. Es decir, que el origen de las llamadas razas actuales sería bastante antiguo. Se abandona así la idea del linaje humano como un árbol, como correspondería a la mirada de cualquier otro linaje bajo el crisol del darwinismo clásico, y se lo entiende como un único árbol cuyas ramas iniciales se han truncado excepto una, que es la que conduce a la evolución de nuestra especie. Se propone que los humanos ocupan todos los nichos disponibles y que eso hace imposible la posibilidad de especiar en el sentido de el aislamiento geográfico. Si el cambio es gradual, entonces no es posible establecer cortes entre las especies que no sean arbitrarios, es decir, hay un cambio sutil que se da de manera lenta y progresiva al seno de un único linaje. Mayr entonces reclama agrupar a todas las especies de homínidos en una única línea con pocas especies, que en ese momento se denominan Homo transvalensis, que corresponde a las formas de Australopithecus, llamadas luego Australopithecus como un género nuevo, Homo erectus y Homo sapiens, que incluye también a los neandertales. Una secuencia de especies que son parte de una única línea evolutiva. Este modelo se sustenta en esta hipótesis que mencionábamos de la especie única, cuyo único nicho amplio y universal en el sentido de ocupar todos los territorios posibles es la cultura. Este controvertido legado de la teoría sintética en la paleoantropología introduce un paradigma coherente a la ciencia de la evolución humana, pero a su vez
involucra una cantidad de restricciones en esa mirada. Se sitúa al Homo sapiens como especie solitaria actualmente y se extrapola eso a su pasado evolutivo. Reduce las interpretaciones en cuanto a la búsqueda de ancestros y descendientes. La ubicación de los fósiles depende más de su antigüedad que de su morfología, porque se los supone parte de una misma línea que va transformándose sutil y gradualmente a lo largo del tiempo. Subestima la diversidad e impide reconocer otros patrones no lineales presentes en el linaje humano. En los siguientes 25 años se proponen una gran cantidad de nuevos taxas, pero a medida que se incorporan estos nuevos fósiles, se van sumando también nuevos problemas. Durante los años 70 especialmente, se encuentran en África nuevos fósiles muy significativos, pero que no entraban dentro de este paradigma de evolución lineal y gradual que comienza a entrar en crisis. Y la pregunta clave es si los primates son ampliamente diversos hoy, ¿por qué los homínidos no habrían de serlo también en el pasado? Los partidarios de la hipótesis de la especie única intentaron reacomodar los datos nuevos, estos nuevos fósiles africanos, en el esquema de la continuidad multirregional, que vamos a ver más adelante, pero no fue posible una interpretación coherente y que incluyera a todas estas variedades. Al minimizar la diversidad y considerar a los disidentes como tipologistas, se cerraba el debate en torno a cómo estos nuevos fósiles interpelaban la idea de la evolución lineal. Sin embargo, se preparaba un cambio de paradigma. Entre los años 60 y principalmente en los años 70, interpretaciones alternativas de los nuevos fósiles africanos fueron poniendo en jaque la hipótesis de la especie única. Y se van observando la gran complejidad de los patrones evolutivos que involucra la evolución de nuestro linaje. Por un lado, no se observan continuidades graduales ni tendencias sostenidas en los linajes. La discontinuidad parece ser la regla y en general no se observan formas intermedias, transicionales respecto a esta tan popular idea del eslabón perdido. La cadena se rompe. Y más bien los patrones que se observan al incorporar todas las nuevas evidencias fósiles con una nueva mirada es une a el modelo de los equilibrios discontinuos más que al del cambio gradual. Las representaciones de la evolución, sin embargo, van sosteniendo de alguna forma los viejos paradigmas. Vamos a ver ahora un poco esto. La idea de estas representaciones generalmente tiene que ver con la linealidad, los grupos de organismos que se ordenan en una sucesión ancestro-descendiente, en la que ocurren reemplazos unitarios de un grupo a otro, no muestran ramificaciones. Esto involucra a su vez una idea de progreso en la que los grupos de organismos descendientes representan mayor complejidad, generándose una falsa imagen de progreso. Y además hay una direccionalidad, el cambio evolutivo tiene una dirección que se vincula con la presencia de tendencias que conducen al incremento de ciertas características, principalmente el aumento del tamaño del cerebro. Algunas de las imágenes que se encuentran en los buscadores de Google nos devuelven este tipo de ideas. La clásica representación de la evolución humana del mono que va aumentando de tamaño y a su vez volviéndose más erguido y con un cerebro mayor. Y esto que está en las representaciones de divulgación, de publicidad, y también está presente en las representaciones muchas veces de eventos científicos. Este es un análisis interesante para ver no solamente esta idea de linealidad, sino también muchas otras cosas que involucra esta representación que pone el centro en el ADN. Ninguna de ellas tiene nada que ver con la idea original de Darwin, que muestra en este arbolito que representa una de las formas más
sencillas pero a su vez profundas de sus ideas, donde se muestra este ancestro, la diversificación en ramas, el truncamiento de alguna de ellas y muchas especies terminales para cualquier linaje. La evolución es así un proceso contingente, resultado de la interacción compleja de múltiples procesos en la que intervienen factores azarosos y por ello es una historia irrepetible, irreversible, impredecible. Esta es una representación relativamente reciente de ese árbol de nuestro linaje, del linaje de los homínidos, donde se ve justamente la diversificación, la coexistencia de especies, como una regla más o menos general a la evolución de todo el linaje, excepto en este último tramito donde somos la única especie sobreviviente, pero esto tiene realmente desde el punto de vista geológico un tiempo de existencia extremadamente corto, 30.000 años o quizás menos. Es el momento en el que se extinguen la última especie hermana, Homo neanderthalis.